nuestro pastor. Amén. Y Él nos pastorea y dice que nada nos faltará. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por este grande privilegio que tenemos de que el Señor es nuestro pastor. Gloria a su nombre. Aleluya, pues gloria a Dios. Qué hermoso es poder presentarnos delante del Señor para adorarlo, para darle gracias porque nos ha traído hoy con bien. Gracias porque hemos pasado esta semana y porque hoy comenzamos otra semana más. Bendito sea Dios. Y qué mejor manera de comenzar esta semana que alabando y adorando a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Pastor, a Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso y el Dios que es nuestro Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, pues qué gozosos estamos otra vez de estar reunidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gloria a Dios. Y qué mejor armonía que estar todos en el mismo sentir, alabando y adorando a nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a tener ese privilegio de compartir la Santa Cena, ¿verdad? Es un tiempo memorable, es un tiempo de recordación de esto que instituyó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De que tomáramos el pan y la copa, que nos reuniéramos y compartiéramos esto en memoria de Él. Fue lo último que Él hizo con sus discípulos y lo instituyó así para que se reunieran y tomaran la copa y el pan. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por este gran privilegio que tú nos concedes de tomar este pan y esta copa en memoria de ti, Señor, recordando ese gran sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo y ese sacrificio que tú hiciste, Padre, de darnos a tu Hijo Jesucristo, tu amado Hijo, tu unigénito Hijo, darnos ese precioso Salvador para rescatarnos. Gracias. Gracias, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre por siempre. Alabado sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Tomemos pues el pan. Padre, en esta mañana, Señor, tomamos el pan en nuestra mano, Señor, así como lo hizo tu Hijo Jesucristo, que tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y mismo Jesús dijo que el que no comiere su cuerpo y bebiere su sangre no es digno de entrar en el reino de los cielos. Y en esta mañana, Padre, tomamos este pan y lo comemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en conmemoración de su cuerpo, que representa ese sacrificio por nosotros, Señor, que Él tomó esa cruz del Calvario, se subió y se dejó crucificar, Señor, por nosotros, Señor, por amor a nosotros, Señor. Y hoy hacemos esto en memoria de Él, Señor. Gracias. Comamos el pan. Asimismo, Él tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos y dijo, bebed esto en memoria de mí. Esto es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada y que para ustedes es establecido un nuevo pacto establecido sobre la sangre de su Hijo Jesucristo, la
sangre preciosa de su Hijo. Tomemos la copa. Asimismo dijo, cada vez que os reunáis y que comáis este pan y toméis esta copa, la muerte del Señor estáis anunciando en memoria de mí. Y nosotros decimos, sí, Señor, ven pronto, Señor Jesucristo, ven pronto. Amén. Gloria a Dios. De una vez vamos a recoger las ofrendas porque tenemos que continuar con el servicio. Pues damos una vez más la bienvenida a Laura y Anita, ¿verdad? Gracias. Qué gusto verlos otra vez por aquí. Gloria a Dios, y que estén esta mañana acompañándonos a alabar y adorar al Señor, a nuestro Dios. Qué privilegiosos somos nosotros, privilegiados por nuestro Padre que nos ama. Gloria a Dios. Muy bien. Si hay algo que compartir, voy a dar unos minutos porque ya el tiempo se nos ha echado encima. Si hay alguna cita bíblica, algo que Dios nos haya hablado esta semana meditando en su palabra, es tiempo de compartir. Gloria a Dios. Qué rápido. Gloria a Dios. Apunté las citas para que no se me olvidaran. Yo le quiero dar gracias a Dios porque pues, ya saben, y los que no saben, tuve un accidente el domingo pasado saliendo de la iglesia y pudo haber sido peor, y le quiero dar gracias a Dios porque dentro de todo, aunque en ese momento sentí el golpe, se me cayó un sign en la cabeza, en la Marshall. Aunque siento el golpe, toda la semana Él ha estado ahí y yo creo en mi corazón que sus ángeles estaban alrededor de mí. Pudo haber sido peor. Claro. Y yo quiero confiarlo y declararlo porque así dice su palabra. Voy a compartir rápido unos versículos en Proverbios 3, del 5 al 6 o 7. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Y confiando en Él, pues pensando toda la semana, pudo haber sido esto, si hubiera hecho esto, el otro. Bueno, Dios permite las cosas con algún propósito y también dice su palabra que todo nos ayuda bien. Entonces, yo quiero declarar que yo confío en mi corazón que todo va a estar bien. Amén. Que todos los pagos y todo lo que tengo que pasar, Él va a tomarlo en sus manos y que ya está hecho. Amén. Porque así como dice el Salmo 125, me recordaba lo que Irma había compartido hace unas semanas atrás. Dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y pues podría mencionar muchos salmos, podría mencionar muchos proverbios, pero el último que quiero mencionar está en Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz. ¿Qué más dice? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es lo que yo quería declarar esta mañana, darle gracias a Dios, porque pues Él tiene cuidado dentro de todo lo que pasamos y seguimos pasando, porque vamos a seguir pasando, pero lo tenemos a Él como nuestro Padre y nuestro Salvador, y pues Él nos fortalece en medio de todo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien más? Yo, pero es que no había buscado la cita. Ok. Toma tiempo. Ya parece que me bendice. Gloria a Dios. No, ahorita que estábamos en la alabanza, El Señor te dio una escritura.
no me recordaba la cita Y gloria a Dios. y quiero compartir esa que dice, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está cantando una canción. amén, yo la encontré. Amén. Amén. Vete. Amén, Amén. gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Abby, vente conmigo. Pásale. Pásale y se va a pasar. Habla puras lenguas angelicales esta Amén, criatura. amén, amén, Ya no le sigo. amén, gloria a Dios. Muy bien. Ok, yo le quiero dar gracias a Dios porque el Señor me mostraba algo que yo he estado orando, ¿verdad? Y gracias a Dios por su palabra, por sus visiones, por lo que Él muestra, cómo hacer y cómo, qué es lo que hay en nuestras vidas. Y a veces es tan simple que no lo identificamos. Y gracias a Dios porque cuando me desperté del sueño dije, Señor, no lo había visto así. Y Dios me mostraba, ¿verdad? Bueno, quiero compartir, el punto es que quiero compartir algo acerca de esta palabra porque dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y le doy muchas gracias a Dios porque Él me habla de una manera que para mí es sobrenatural y me muestra las cosas que dije, gracias Señor, porque lo vi otra vez, lo volví a ver, lo volví a vivir y le doy muchas gracias porque la misericordia de Dios no se ha apartado de mi vida, Señor, que Él te muestra para hacer, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Para guiarte. Sí. Y ahorita que estábamos en la alabanza no me recordaba esta otra cita que cuando estábamos y le decía, Espíritu Santo, acuérdame porque no me recuerdo y la encontré ahorita en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, Amén, gloria a Dios. a la ciudad del Dios vivo, Amén, gloria a Dios. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y quiero Amén. compartir esta cita cuando estábamos en la alabanza. Sí, oh, maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, digo, necesitamos ser sensibles al que nos habla, ¿verdad? Y saber identificar quién es el que nos habla, desde luego, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de su palabra, para que estemos confiados y seguros de lo que nos está mostrando y nos confirma con la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que, gloria a Dios, que podemos ser sensibles a lo que Él nos llama. Y cuando uno habla al Señor, cuando uno invoca al Señor y clama al Señor, Dios escucha y Dios nos responde y nos hace manifiesto cuando Él tiene algo para nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Habrá alguien más? You? What do you want to say? Get your conscience in back. Come on. Fast it, okay? We don't have too much time. Come on, baby. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los futuros evangelistas y adoradores del Señor aquí están. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Qué bendición. Like a few days ago when we said my birthday, I fell down at the night Unos días atrás, cuando fue mi cumpleaños, me caí and my leg got en mis piernas. bended and I couldn't had to stay away from the feet Mi pierna se dobló y no pude pararme bien con mis pies. for like until Monday, and then now Desde el thank God lunes, gracias a
Dios me sanó mi pierna. Amén. and Gloria a Dios. he also is healing that from his pain that's right here. También sanó a mi Amén. papá de su ojo. Healing, ¿Y tu mamá? he's healing his pain. He had a pain and he's healing and he's almost healed. Todavía tiene dolor, pero lo está sanando. Y le quiero dar gracias a Dios. God's healed me and now he's healing me. Gracias a Dios. Amén. ¿No? Está sanando mi mamá. Amén. ¿Y a tu mamá también? Tu mamá también, él no sabe lo que me pasó. Ay, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Es bueno, tenemos que ser agradecidos con el Señor por todo lo que nos da, ¿verdad? Agradecidos, como Jesús decía, porque no han venido a dar gloria a Dios, ¿verdad? Darle la gloria a Dios. Así es que todo lo que tenemos que hacer es glorificar al Padre, dar gracias a Dios, gracias a Dios. Aleluya. Nuestro pastor Galen nos ha entregado esto, ¿verdad? Para que lo repartamos. Es la forma de poder estar leyendo diariamente la palabra de Dios y leer la Biblia en un año. Claro, todos lo acabamos de recibir en este día, pero podemos empezar. Aquí tienen las fechas, aunque está en inglés, tiene las citas bíblicas para cada día de la semana. Así es que este es un buen plan. Si no tienes la costumbre de leer, a lo mejor con esto se te hace algún hábito para estar leyendo todos los días la palabra de Dios. Y dices tú, pues no sé qué leer, quisiera leer la Biblia, pero no sé qué leer, cómo empezar. Bueno, ahí tenemos una guía para poder leer diariamente la palabra de Dios. Una porción no es el mismo libro, son diferentes capítulos de diferentes libros, así es que se hace la lectura más amena. Así es que es un buen plan para que en este año nos propongamos leer toda la Biblia en un año. Eso sería emocionante, sería realmente fantástico poder leer la palabra de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a continuar. Estamos viendo este mensaje, ¿verdad? Los 7 puntos, 7 preguntas importantes que la gente se hace. Estamos con este tema, explora a Dios, ¿verdad? Y estamos viendo las preguntas que tiene al reverso. ¿Tiene la vida un propósito? Ya vamos en la 6ª pregunta, fíjense, ya 6 semanas de estar llevando este tema. Es interesante porque cada vez que tocamos un tema es examinar la palabra de Dios, escudriñarla y sacar de ahí las preguntas, ¿verdad? Y en esta mañana tenemos también otra pregunta muy importante que regularmente se hace la gente allá afuera, ¿verdad? O que nos la hacen. Cuando saben que somos cristianos, luego nos cuestionan, nos critican. Y peor si mencionamos la Biblia, pues todo, critican todo, que es un libro viejo, que es un libro obsoleto, que cada quien lo interpreta como quiere, en fin, empiezan a hablar. Hoy en la mañana antes de venirnos, estaba viendo en el programa, en el canal ese de Enlace, que es un canal cristiano, y estaba viendo una entrevista porque metieron una sección donde entrevistan a la gente y les preguntan, bueno, ¿usted cree en el cielo? ¿O usted qué cree cuando muera? ¿A dónde va a ir? ¿Si va a ir al cielo? ¿Va a ir al infierno? ¿O qué? Y créanme, estoy sorprendido porque la gente no sabe. No saben si hay cielo o no hay cielo. Le preguntaba a un señor, bueno, el entrevistador le preguntaba a un joven, ¿verdad? Porque estuvo entrevistando muchos, no eran niños, eran jóvenes entre los 25 y 35 años y a veces otro que otro mayor, preguntándoles acerca, bueno, ¿y quién creó
¿quién crees tú que haya creado este mundo y todas las cosas que en él hay, verdad? Algunos, no, pues una explosión, todo fue de una explosión. ¿Y crees que una explosión hizo todo esto? Le preguntaba el entrevistador. Decía, pues, francamente no sé, no sé, ¿verdad? Pero la gente repite lo que oye, ¿verdad? Porque no conocen la verdad. Y te das cuenta de que si no conocen nada de la verdad, menos conocen de Dios. Les hablas tú de Dios y dicen, pues ¿cuál Dios? Hay tantos dioses, o Dios no existe, o Dios es del pasado, ya no existe Dios. En fin, contestan tantas cosas, ¿verdad? Y me daba cuenta, me dolía en mi corazón ver a esa gente perdida, sin esperanza, sin Dios, sin futuro para un mañana, sin estar sembrando para el reino de los cielos, ¿verdad? Sin saber que la vida que tenemos aquí es temporal, nuestra vida es temporal, ¿verdad? Después tendremos una vida eterna. Bueno, nosotros ya la hemos ganado, gracias a Dios, ya la hemos recibido, no la hemos ganado porque realmente no la merecíamos, pero alguien ya pagó por nosotros y en nosotros estaba únicamente creer y aceptar, y con eso tenemos derecho a esa vida eterna. Pero esta gente no sabe nada, no entiende nada, y como que si no le interesara realmente entender, ¿verdad? Y me apenaba yo por esto. Y la pregunta de hoy es, ¿es confiable la Biblia? Es una pregunta que se nos hace a nosotros, ¿verdad? Y que cualquiera afuera nos puede hacer. Bueno, ¿y qué tan confiable? Tú entras a una librería y ves infinidad de libros ahí, escritos por diferentes autores, innumerables autores, libros basados en cualquier cosa que tú busques, cualquier cosa que tú necesitas. Tú puedes ir a una librería y decir, oiga, necesito un libro que hable de esto o de esto, y el que está ahí, el encargado, te puede decir, pues vaya a tal área, en tal línea, ahí puede encontrar estos libros de todo tipo de cosas. Pero ¿qué tan confiables son esos libros? Cada libro tiene su autor, está escrito por su autor, ¿verdad? Tiene el título de su autor. Pero la Biblia, a pesar de ser un libro que la gente considera como un libro religioso, la Biblia no es 100% un libro religioso, ¿verdad? Y en nosotros está el conocer qué es la Biblia. Nosotros estamos obligados a saber qué es la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia definitivamente no es un libro, ¿verdad? De ahí su nombre, Biblia, que significa conjunto de libros. Eso significa la palabra Biblia, biblión, ¿verdad? Conjunto de libros. Son 66 libros escritos no por un autor, sino por 44 autores diferentes. Y todos esos autores, aunque son diferentes, concuerdan en lo mismo, ¿verdad? Y hablan de lo mismo, de un Dios todopoderoso, de un Salvador y de una esperanza que nos espera a nosotros. Una vida, una nueva vida en Jesucristo. De eso nos habla la palabra de Dios. De eso profetizaron, ¿verdad? Entonces, la Biblia en sí no es un libro que digas tú, bueno, aquí está su autor, ¿no? Está escrito por... No. Lo que sí podemos saber y podemos constatar, ¿verdad? Que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, podríamos decir que aunque tiene 44 autores diferentes, la Biblia en sí fue dictada por Dios. Por eso muchos la conocen como la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, otros por Biblia, pero en sí esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿es la Biblia un libro confiable? Y vamos a investigar eso a través de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que en sí nos habla las escrituras? En cómo podemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros
hablar acerca de esta palabra y exponer la palabra de Dios con confianza, ¿verdad? Creo que yo tenía aquí mis notas. No las encuentro. Aquí está. La vez pasada olvidé basarme en ellas, pero la Biblia es confiable, ¿verdad? Podemos confiar nosotros en la palabra de Dios. Bueno, nosotros sí podríamos estar seguros de eso, ¿verdad? Y en nosotros está hacer que la gente que no conoce la palabra de Dios lo sepa, poderles nosotros abrir los ojos, ¿verdad? Como Jesús mismo decía en San Juan 5:39, ¿verdad? Una cita muy conocida por todos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la que da testimonio de quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, la labor que tiene el Espíritu Santo en estos días, ¿verdad? El Consolador que Jesucristo prometió enviar del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el autor? Pues definitivamente, ¿verdad? Si vamos a segunda de Timoteo, ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? De quién es el autor de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, que también es una cita que es clásica para todos nosotros y que de hecho debemos de memorizar estas citas para que si alguien nos pregunta, lo más apropiado que tú puedes hacer es abrir la Biblia y mostrarle al que te pregunta, mostrarle la Escritura y que él la lea. Porque cuando él lee la Escritura, le nace más la convicción en él al estarlo leyendo. Es diferente que tú se lo digas a que lo lea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos seguros de que la Biblia es dictada por Dios? Dice la palabra, y que es confiable, sobre todo, que es confiable. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense, lo que hace la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguirnos. O sea, redarguirnos es, ya ves que tenemos a veces nuestros conceptos equivocados de lo que pensamos acerca del cielo, acerca de Dios, acerca de la salvación, que si se pierde la salvación, que si no. Todo esto nos enseña la palabra de Dios, nos redarguye, ¿verdad? Nos corrige todos esos falsos errores que tenemos y conceptos equivocados que tenemos. La Biblia nos sirve para eso, nos corrige y nos instruye en justicia. O sea, nos hace ver qué es lo justo, qué es lo correcto, que nosotros debemos muchas veces pensamos que hacer, ya ve eso que decimos, bueno, es una mentirita piadosa, ¿verdad? Que decimos, no, la mentira es mentira, ¿verdad? Sea grande o sea chica, sea buena o sea mala, es una mentira. Y la mentira es mentira y la mentira es pecado. Entonces, todas esas cosas, si uno conoce las Escrituras y tú entiendes el propósito por los cuales están escritas y que para eso, como dice aquí la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparada para toda buena obra. Eso es lo que nosotros debemos estar preparados para, toda buena obra. Debemos estar preparados para si alguien nos pregunta, nos cuestiona acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, del cristianismo, ¿verdad? Ya, como les decía esta mañana, al ver yo a esa gente, dices tú, Dios mío. Una muchacha decía, bueno, mi mamá nos decía que cuando uno se muere, se va al cielo a comer sándwiches.
hazme el favor, hazme el favor. Era una muchacha de unos entre 30 y 35 años. Y eso es lo que le enseñaron de niña, porque dice que eso les decía a su mamá, que cuando uno se muere, se va al cielo a comer sándwiches. A otros les preguntaban, bueno, ¿y tú crees que hay mal? Que si te portan mal, irás al cielo. Decía, bueno, pues yo creo que todos vamos al cielo. Ese es el concepto equivocado que tenemos, ¿verdad? Y de lo cual a nosotros nos corresponde. Entonces te das cuenta que la gente no sabe discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Porque no saben discernir, como dice la palabra, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben discernir. Entonces, todo eso hace la palabra de Dios, que nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, ese es la confianza ese es estar seguros de que el que escribió la palabra de Dios, el que dictó la palabra de Dios, es confiable y es nuestro Dios. Es la palabra de Dios, esta que nosotros leemos, es la palabra de Dios. Es como cuando chico, yo no sé si alguna vez tú recibiste cartas que estuviste fuera de casa y que recibías cartas pues de tu mamá. Sobre todo las mamás son las que le escriben a los hijos, las que están más al pendiente, y uno recibía las cartas y leía, y ahí te informaban, ay, pues tu papá ha tenido mucho trabajo, hemos estado bien, tu hermano se fue a la escuela, le está yendo bien en la escuela, y te platica las cosas generales que pasan en casa, cosas generales que tú anhelas recordar, y que cuando uno está afuera recuerda, ¿verdad? Ay, quisiera estar en casa, ay, mi familia, ay, esto, y te acuerdas de los momentos de reunión, de cuando se sientan todos a la mesa y empiezan a platicar, a comer y platicando lo que hicieron, y todos esos recuerdos los atesora uno y uno los anhela cuando uno está afuera. Entonces, cuando yo recibía cartas de mi mamá, pues yo las leía y las guardaba, y luego cuando me sentía así medio tristón, las volvía a sacar y las volvía a leer, ¿verdad? Y no se diga cuando uno empieza ahí a tener novias o amigas, o esto, pues también las cartas de las amigas, que vienen hasta perfumadas. Me acuerdo que recibía cartas perfumadas, y no, todo eso, ¿verdad? Entonces, nos gusta, pues a nosotros, imagínense, esta es la carta de Dios de amor para nosotros. Está escrita con amor, está escrita con la sangre de su Hijo Jesucristo prácticamente impregnada, esta palabra. Y esta palabra, ¿verdad? Que cuántos dieron su vida para que nosotros hoy en día pudiésemos tener. ¿Cuántas veces intentaron eliminar las Sagradas Escrituras, la Biblia, quitar las Biblias? El catolicismo, bueno, en sus tiempos, ¿verdad? Para empezar, las misas eran en latín. A mí me tocaron en latín, ¿verdad? Y ya más o menos se darán cuenta de la edad que tengo, ¿verdad? Pero todavía me tocaron los servicios religiosos católicos en latín. Entonces, imagínense, eran en latín. ¿Qué entendía la gente de esas cosas? Pues nomás se sentaba, escuchaba lo que decía, ínquese, párese, arrodíllese, ínquese, párese, y ya, y salúdense, y tan, se acabó, ¿verdad? Luego ya las empezaron a dar de acuerdo al idioma, ¿verdad? Ya en español o en inglés, ya era entendible, pero de todos modos llena de mitos y religiones y tradiciones, ¿verdad? Pero sabemos que el cristianismo nos lleva a tener una comunión. El ser cristiano no es ser religioso, ¿verdad? Por eso Jesucristo vino, rompió con los estándares de los fariseos, por eso era tan perseguido y tan juzgado y tan criticado por los sumos sacerdotes, porque veían a Jesucristo hacer cosas
que juntarse con gente que ellos no se juntaban, ¿no? Ellos no se juntaban con la gente que andaba a su alrededor, y menos si no eran judíos, ¿verdad? Entonces, para ellos era gente inmunda, eso era gente inmunda. Entonces, imagínense, y Jesús vino a romper con todas sus tradiciones. Lo acusaban incluso de tomador y bebedor y de comelón y de comer con publicanos y con rameras, y de todo eso lo juzgaban y lo criticaban duramente a Jesucristo, y por eso procuraban matarlo, porque se decía ser hijo de Dios. Entonces, imagínense por todo lo que tuvo que pasar, y todo para dejarnos lo escrito y dejarnos en sí esta carta de amor para nosotros. Así es que podemos estar confiados que el que le escribió es fiel y verdadero. Isaías nos habla de qué tan confiable es esta palabra. Dice Isaías 48. Estas son citas que debemos de memorizar, de tener en la memoria, ¿verdad? Y todas estas noches las estuve repitiendo en el sueño, estuve repitiendo las escrituras, tratando de grabármelas, ¿verdad? Porque dice Isaías 48, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, son cosas que como nos dice el profeta Isaías, ¿verdad? Séquese la hierba, aunque la hierba se seca y la flor se marchite, pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre, ¿verdad? Y como les decía, aunque Adolfo Hitler quiso destruir la Biblia, que mandó sacar todos los libros y quemar las Biblias, y no es la primera vez que han intentado hacer eso, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene cuidado y que eso, pues, creo que jamás podrá ser, ¿verdad? Creo que jamás podrá ser. Y nosotros somos tan privilegiados porque podemos tener cuantas Biblias querramos. ¿Cuántos anhelan tener una, aunque sea un capítulo? Muchas veces, aunque sea una hoja de la Biblia, para estarla leyendo y releyendo, porque no tienen que, no hay tiempo, no hay lugares, no hay donde adquirir una Biblia, y nosotros podemos tener este privilegio, ¿verdad? Entonces, es tan confiable que aunque, como dice Isaías, que aunque se seque, o sea, que aunque haya una gran sequía y que se marchiten las plantas y todo, pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre, ¿verdad? Isaías 55:11 también es una cita bonita y que nos habla en cuanto a la seguridad y en cuanto a lo que es en sí la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice, desde el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. Dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense, esa es la palabra, la efectividad que nosotros podemos tener en la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios está actuando en nosotros, de acuerdo a las áreas que nosotros necesitemos ser restaurados. La palabra de Dios obra en nosotros. Como leíamos hace rato, ¿verdad? Es medicina a nuestro cuerpo. Como leía Claudia, ¿verdad? En Proverbios capítulo 3. Es medicina a nuestro cuerpo, la palabra de Dios.
¿Qué tan eficiente es la palabra de Dios? ¿Qué tan eficiente? El autor de la carta a los Hebreos nos lo hace saber en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. ¿Qué tan eficiente es la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 12, 11 y 12 dice la palabra de Dios así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, todo eso es lo que hace la palabra de Dios. Es tan profunda la palabra de Dios que penetra, nos impacta en todo nuestro ser. La palabra de Dios dice que ella puede partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos. Todos nuestros pensamientos, la palabra de Dios los discierne. Nos enseña a poder tomar lo correcto, qué es lo que debemos decir y qué es lo que no debemos decir. Discierne la palabra de Dios, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones de nuestro corazón. Recordemos que tenemos un corazón muy traicionero, un corazón del cual no podemos fiarnos. Pero cuando entra la palabra de Dios, cuando se lee la palabra de Dios empieza a actuar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para guiarnos a toda verdad y saber lo que estamos pensando y lo que debemos de decir. Lo que debemos de decir, ¿verdad? Por eso dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Quién respalda estas palabras? Bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Respaldan estas palabras la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? La lectura que leíamos al principio, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura, o sea, todo el Antiguo Testamento, porque muchas veces dicen, no, pero es que ya el Antiguo Testamento ya es viejo, ya no sirve, ya ni lo leamos. No. La palabra, recordemos que el apóstol Pablo dijo que el Antiguo Testamento está escrito y está ahí plasmado para tener ejemplo nosotros de cómo Dios actuó en el pasado con nuestros patriarcas, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y con todos los que se interpusieron ante el pueblo judío o el pueblo israelita, ¿verdad? Dándonos ejemplo. Cuando ellos actuaron de acuerdo a la voz de Dios, el Señor les daba la victoria, pero cuando estaban en pecado y en desobediencia y no confiaban en Dios, sus enemigos venían sobre ellos y los vencían, ¿verdad? Inmediatamente ellos se daban cuenta de que algo estaba sucediendo cuando empezaban a ser derrotados por sus enemigos. Así nosotros, la palabra de Dios misma dice que cuando nosotros estamos bien con Dios, fíjense qué maravilloso, dice que Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y tenemos esa confianza. Entonces, cuando nosotros estamos actuando bien, haciendo la voluntad del Señor, sabemos que Dios está con nosotros, que Él va delante de nosotros, que Él, como leíamos en el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor.
Él nos va pastoreando y vamos detrás de Él, siguiendo sus huellas, sus pasos, sus caminos, oyendo su voz, siendo sensibles, ¿verdad? Y leyendo su palabra, que nos ha dejado esto para que todos los días meditemos en su palabra. Entonces, Mateo 5:18, ya es esta la última cita. Recordemos que esto es algo que Jesús habló a sus discípulos, ¿verdad? Estas son palabras del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:18, hablando él a sus discípulos y enseñándolos. Él estaba ministrando ahí en el monte de los olivos y estaba enseñando a sus discípulos, y el pueblo todo estaba oyendo lo que el Señor decía. Dice versículos desde el 17, dice: no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que estábamos hablando ahorita, no he quitado el Antiguo Testamento, no. He venido a cumplir todo lo que de mí está escrito, todo lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Desde Génesis capítulo 3, Dios está hablando, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Y cuando se refiere a la mujer, no se está refiriendo prácticamente a la mujer como mujer, sino se está refiriendo a la iglesia, porque nosotros somos esa iglesia. Dice que nosotros somos su cuerpo y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando esta profecía se le estaba dando a la serpiente, no se estaba refiriendo tanto a una mujer como mujer, de una mujer como muchos hemos pensado que de una mujer iba a nacer el Mesías, ¿verdad? No, se estaba refiriendo en sí a la victoria de la iglesia, ¿verdad? Porque dice, cuando Jesús le dice a Pedro que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿verdad? O sea que somos, como dice la Escritura, somos más que vencedores, ¿verdad? Dice versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. O sea, que todo lo que está aquí se va a cumplir. Todo está escrito desde el principio de la creación hasta el final de la creación. Todo está escrito hasta el final del mundo, cuando Dios cambiará esta tierra por una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿verdad? Entonces, todo está escrito. Hay tantos acontecimientos que han sucedido y que todo está escrito. Y tenemos que ser conscientes de eso. Conscientes, por eso les decía esta mañana, me daba pena oír esa gente que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no sabe si van al cielo, si hay un Dios, si hay un Salvador. No saben que alguien ya pagó por ellos y que ellos tienen derecho a esa salvación, y no están aprovechando esa salvación tan grande. No están aprovechando, ¿verdad? Son presas fáciles. Cuando venga la apostasía, que de un momento a otro las cosas van a empezar a ir mucho. Si han ido de mal en peor, van a empezar a ser más notorios estos acontecimientos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no hemos sido puestos aquí para la ira de Dios, ¿verdad? Así es que sabemos que el próximo acontecimiento que nosotros estamos esperando es la venida de nuestro Señor por nosotros. El rapto de la iglesia, seremos arrebatados en las nubes, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pues esta es la palabra de Dios. Este
es el mensaje. Esta es la confianza que nosotros podemos tener en la palabra de Dios. Así es que recordemos que estas preguntas que les hemos dado respuesta bíblica, que les hemos dado la respuesta con la palabra de Dios, nosotros también debemos, como dice la Escritura, estar preparados para toda buena obra. Amén. Así es que recordemos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Bendita sea su palabra. Padre, te damos tantas gracias, mi Señor. Gracias porque tú nos has dejado esta bendita palabra, Señor. Tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que nosotros, Señor, te conozcamos las intenciones de tu corazón, Señor. Tú has abierto tu corazón delante de nosotros y nos lo has plasmado en tu palabra, Señor, para que conozcamos que tú nos amas en gran manera, Señor, que tú nos anhelas celosamente, Señor, que has mandado un Salvador, a Jesucristo tu Hijo, para morir por nosotros, a pagar un precio por nosotros, Señor, y que nos has enviado a tu Santo Espíritu, al Consolador, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para revelarnos, Señor, los misterios de tu palabra, Señor, para mostrarnos los tiempos importantes, los tiempos y las sazones que están por venir y por acontecer, y para que recordemos que tenemos una esperanza. Si hemos de partir antes de la venida, de tu venida, Señor, tenemos la esperanza de la resurrección, Señor. Porque si Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos con Él. Gloria sea tu palabra. Te damos tantas gracias, mi Señor. Bendigo, Señor, a tu pueblo santo. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Les deseo, oh Padre, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que tu Hijo nos ha dejado, la pongo sobre ellos, Señor, para que confíen en tu paz, para que haya paz en sus corazones, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias, que haya paz y gozo en sus corazones. Oh Padre, te damos gracias, te rogamos que tú nos despidas en paz, Señor, que nos guardes en esta semana, Señor, oh Padre de trabajo, Señor, que tú guardes nuestro entrar y nuestro salir a nuestros hogares, Señor, que bendigas con tu presencia, Señor, que tus ángeles acampen en derredor de nosotros, Señor, y que el ángel de Jehová acampe en derredor de nuestros hogares y de nuestra familia, Padre. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, pero no queremos irnos sin antes, ¿verdad?, hacerles un llamado a ustedes que nos ven también por la televisión, ¿verdad? Hacerles un llamado. Si tú no has hecho una decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es tiempo de que tomes la mejor decisión de tu vida, que aceptes a Jesucristo, aceptes ese sacrificio, aceptes ese regalo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. La forma de recibirlo es tan sencilla, solamente tienes que hacer una sencilla oración como esta. Padre, te doy gracias. Me reconozco como pecador. Reconozco que necesito de tu Hijo Jesucristo para ser salvo. Oh Padre, yo le pido a Jesucristo, tu Hijo, que entre en mi corazón y que sea mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Con esto, tú tienes la seguridad de la vida eterna y te damos la bienvenida. Que Dios te bendiga.